María Montesinos, una decisión inevitable. Bienvenida a Atrapalibros, un placer. Muchísimas gracias, el placer es mío. María, con una decisión inevitable cierras la trilogía, ¿no?, que iniciaste con Un destino propio y continuó en Una pasión escrita. Sí, son tres novelas que están relacionadas entre sí, pero sobre todo lo que comparten es una época, que es la década de 1880, que a mí me gustaba mucho intentar reflejar tres historias situadas en esa época que me parece tan apasionante. En la dedicatoria dices a mi familia, siempre, y a la memoria de tantas mujeres invisibles y olvidadas de nuestro pasado que también merecen su lugar en la historia, por pequeño que sea. Sí, porque al final las novelas que he escrito son de mujeres que son muy desconocidas también, ¿no? Mis personajes femeninos están inspirados en mujeres reales, porque sí que en la documentación que manejo bien he buscado en revistas o en libros de historia o en pequeños apartados, incluso blogs también, que ya hay algunas mujeres que están investigando en lo que son las mujeres de aquella época, y al final se inspiran en esas mujeres que existieron, pero que muchas no conocemos. Las literatas de Una pasión escrita, por ejemplo, no las conocíamos. Matilde Cherner, Carolina Coronado, que luego se me van los nombres. Son mujeres que no forman parte a lo mejor de ese conocimiento que tenemos nosotras también y los hombres de la historia del 19, aunque sí que conocemos pues, a las grandes como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, ¿no? Sí. Pero hay otras muchas que también se merecen estar o que nos acordemos de ellas. Totalmente. Nuestra protagonista en este libro es Victoria Velarde, sí, que ya la vemos en ese barco, ¿no? Porque viuda ya, sí, ella a su padre pues le busca un hombre para casarse, viaja a Inglaterra y vuelve porque se ha quedado viuda, porque quiere regresar a Madrid, pero sí, hace una parada en Huelva. Sí, porque ella regresa después de un matrimonio desgraciado. Ella había crecido, sus años de juventud estuvo en Madrid, se movió en los círculos literatos y periodísticos, que es lo que cuento en Una pasión escrita, aunque se pueden leer por separado, no son en cierto modo independientes, y efectivamente Victoria vuelve un poco dispuesta a retomar la vida que había dejado aquí anteriormente, ¿no? Y hace escala en Huelva porque necesita resolver asuntos familiares de su vida de viuda, ¿no? Claro, es que viaja con su suegra. Viaja con su suegra y bueno, pues recala en Huelva y ahí se ve inmersa un poco en ese mundo, en medio de dos mundos que están opuestos entre sí, ¿no? Que uno es la colonia británica victoriana que hay en Río Tinto, en la que ella se aloja porque es donde vive su cuñado, y lo que es toda la gente o los pueblos de la comarca, la gente que vive alrededor de toda la mina y de la colonia, ¿no? Que también es otro mundo muy diferente al de la colonia. Entonces ella está en medio un poco de esos dos mundos, moviéndose y muy interesada en conocer lo que pasa en uno y en otro. Es que es un momento muy concreto donde van a pasar cosas muy interesantes. En ese viaje hay un comentario de: no me malinterprete, señora, simplemente digo que lidiar con las costumbres y la pereza propia del carácter español es la mayor dificultad a la que se expone cualquier empresa que desee prosperar allí. Bueno, pues es lo que también hay que tener en cuenta quien lo dice, que son los ingleses, que son también un pueblo que iba un poco de prepotentes por el mundo, ¿no? Y sobre todo en aquel momento, que es el imperialismo inglés, que es el que domina todo el mundo en aquel momento. Pero bueno, pues sí, tenían esa visión, ¿no?, de los españoles, que luego se ha mantenido durante bastante tiempo, incluso ya en el siglo XX también, todo hay que decirlo. Pero sí, tenían esa visión de los españoles. Y María, fue una colonización económica y cultural, ¿no?, de la zona. Bueno, cultural yo creo que menos, quizás más económica, por supuesto, pero fue política quizás, o una colonización por querer dominar o controlar toda la comarca que era donde ellos estaban asentados, ¿no? Y defender sus intereses como empresariales, porque al final
Sí que crearon escuelas, crearon un hospital, dieron mucho servicio social a la población de las minas, y eso también contribuyó al progreso de la gente, ¿no? O sea que sí que hubo un intercambio en algunos aspectos que fue beneficioso para ambas partes, tanto para los ingleses porque ellos tenían las minas y tenían a los mineros, como a la población minera, que también recibió pues educación o una atención sanitaria o lo que fuera. Pero cultural menos, lo digo porque estaban muy aislados o preferían quedarse un poco metidos dentro de su burbuja de colonia británica y no mezclarse demasiado con los españoles que no, los despreciaban un poco en el fondo. Ni siquiera las querían como doncellas, ¿no? Mejor traerte una de Mejor Londres. traerse, y los matrimonios mixtos estaban mal vistos también, porque las mujeres españolas cuando se casaban con un inglés no podían entrar en la colonia, estaba prohibido. Entonces sí que no había mucha convivencia o permeabilidad entre las dos culturas. Oye, ¿cómo era este personaje, o sea, Hugh Matheson, ¿no? Porque el propietario de las minas, un personaje que supongo con muchas luces y sombras, porque hablamos de colegios, hospitales y tal, pero también tenía pues la parte más oscura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, yo me imagino que era un señor muy severo. Bueno, he leído bastante de él, y era una persona como muy espiritual, muy religiosa, de una moral muy estricta, pero al mismo tiempo tenía esa mirada compasiva también sobre la gente, y tenía esa otra mirada o visión muy fría como hombre de negocios. Entonces yo creo que siempre estaba un poco en constante contradicción o intentaba equilibrar las dos facetas suyas, ¿no? Pero bueno, pues fue muy importante porque fue él quien trajo la empresa a España, y era una persona que tenía una visión muy clara de lo que quería conseguir, y fue él el que construyó y mandó construir las viviendas para los mineros, porque conoció las viviendas en las que vivían, que eran chabolas, y mandó construir viviendas dignas para ellos, mandó las escuelas también, la iglesia también, la anglicana que hay El hospital. el hospital. O sea, que tenía una conciencia social importante, mucho compromiso suyo, pero a la vez también, obviamente, era un hombre de negocios. Y Victoria se va a encontrar en medio, antes hablamos de que estaba en medio de una situación coyuntural, pero también está en medio de dos hombres, Sí. porque redescubre al hermano de su marido, ¿no? Sí. Y por otra parte aparece Diego. Está Philip y Diego que es como, no sé si un antiguo amor o con quien tuvo algo, ¿no? Su primer amor fue Diego, periodista. Que es periodista en Una pasión escrita. Son los dos protagonistas que tienen una historia entre ellos de amor. Lo que pasa es que él pertenece a una clase social de la pequeña burguesía de Madrid, y ella es una aristócrata, es hija de un duque, ¿no? Entonces, en ese momento su padre no permite que... ocurren más cosas, pero no hubiera permitido que se hubieran casado. Pero ha pasado el tiempo, ella ya cumplió con lo que quería su padre, que era casarse con otro aristócrata inglés, y ahora ya ha vuelto a España y ya es libre, ¿no? Porque las viudas tenían más libertad que las solteras y que las casadas, y es libre de decidir por sí misma, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el que ella puede decidir qué quiere, si con Philip, que es su cuñado, que siempre estaba enamorado de ella, o con Diego, que fue su primer amor. Y ella se encuentra entonces en esa tesitura, en ese año que decimos, porque al final 1888 fue en lo que se conoce como el año de los tiros, ¿no? En esa represión y revuelta que hubo. Ella como que quería ser pues la corresponsal en ese sitio para mandar noticias a Madrid. Claro, ya cuando llega a España lo que le viene un poco dado, pero ella se ve como empujada a retomar su antigua actividad, porque ya en Madrid ella había intentado ser periodista en diarios, ¿no? Firmando con seudónimo siempre, claro.
pero en Huelva se encuentra con que puede hacerlo y que además tiene la oportunidad porque está metida dentro de lo que es la colonia inglesa y tiene información que a lo mejor en otros lugares no tiene. Y se adopta un seudónimo y entonces empieza a hacer crónicas de lo que está ocurriendo en Río Tinto con los pueblos mineros, sobre todo, que están afectados por los humos sulfurosos. Que las teleras, ¿no? No las teleras, las calcinaciones que emitían humos sulfurosos a la atmósfera. Había días que incluso por las condiciones atmosféricas los humos bajaban a tierra y había manta todo alrededor, las casas tenían que trancarse, no podían salir porque eran humos azufrados, o sea, tenían componentes de azufre y eran tóxicos, ¿no? Entonces afectaban a la salud, pero también contaminaban la tierra porque luego caían en forma de lo que hoy llamaríamos lluvia ácida, que en aquel momento llamaban aguas agrias. Entonces contaminaban la tierra, mataban las cosechas, los animales se enfermaban y por supuesto la gente también tenía una salud, muchos problemas de salud por los humos, y eso es lo que Victoria también intenta reflejar en las crónicas que envía, ¿no? Las protestas de los pueblos alrededor de Río Tinto para que no les afecten para que prohíban las teleras, que era lo que ellos pedían, que ya habían sido prohibidas en Inglaterra y en Portugal, y aquí en el Estado no les hacía caso, ¿no? Y Philip, María, que no podía ser más diferente a lo que era su marido. Sí, pues que eran dos personajes, dos hermanos totalmente opuestos. Para pesar de su madre, ¿eh? Porque Sí. Philip es una persona que tiene mucha vocación de médico y de ayudar a los demás y tiene un corazón muy grande. Entonces, él cuando está en Río Tinto es una persona muy compasiva, también muy empática y siente mucho su vocación de médico, ¿no? Entonces, también es fácil de querer a Philip es que en cuanto lo conoces. Sí, entonces, bueno, pues al final tienes que decidirte, pero bueno, es difícil porque es un personaje al que le vas cogiendo mucho cariño. Y Diego, pues que al final se traslada hasta allí, porque claro, hay que informar sobre lo que está ocurriendo, que no sé si se llegó a saber exactamente cuánta gente falleció en aquella revuelta. Bueno, hay unas cifras oficiales que se publicaron en aquel momento, pero luego hay también estudios posteriores que han salido, pues, uno de los libros que he manejado en la documentación de María Dolores Ferreras, que es Capitalismo minero en el medio rural y en Río Tinto en esa época, en 1873, habla recoge recortes de prensa que hablaban de 50, 40, 50 muertos, ¿no? Y más heridos, y que fue reprimida a tiros, ¿no? Que por eso el nombre del año de los tiros, que es muy, muy relevante. Un tema que se ha tocado muchísimo, tú has tenido documentación, por ejemplo, ahora hacías un apunte, pero también de Concha Espina o de Juan Cobos Wilkins. Claro, Concha Espina del Metal de los Muertos, que me daba mucha... Ella lo escribió sobre las minas en los años 20 del siglo XX, pero realmente no había cambiado casi nada la cosa, entonces ha sido una fuente de información muy buena para conocer las condiciones sociales y laborales de los mineros de aquella época. Y luego hay un libro muy importante que es Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria, que está escrito por David Avery, que era el archivero de la compañía Río Tinto, que manejaba los archivos porque los ingleses lo documentaban todo. Y el libro se escribió con toda esa documentación escrita y de informes que tenían los ingleses, y es un documento impresionante de aquellos años, bueno, de todo lo que duró la propiedad de las minas, que fue hasta 1954, si no me equivoco. Con lo cual estuvieron muchísimos años como propietarios de las minas de Río Tinto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que las fuentes de documentación me han ayudado un montón para poder escribir la historia. La historia, que estábamos hablando mucho de ese momento histórico, pero evidentemente hemos nombrado a Philip, Diego y Victoria, también es una historia de amor. Claro, sí, hay una parte, obviamente está todo el contexto de las minas de Río Tinto, pero luego también está la historia de amor bueno, hay una especie de triángulo, por así decirlo, triángulo amoroso, y Victoria se tiene que debatir un poco entre estos dos hombres, ¿no? Que al final representan cada uno dos mundos opuestos, o dos mundos que contrastan mucho, que por un lado es el de los ingleses,
y luego por otro lado está Diego, que representa el mundo pues español, del periodismo, que también a ella la atrae mucho, ¿no? Y es un poco lo que ella quiere también. Entonces, bueno, se debate entre esos dos. No vamos a destripar nada, perfiles. pero claro, el título ya te dice una decisión inevitable, pero no sabemos hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hay que leerlo. Hay que leerlo, hay que leerlo. Para ir terminando, María, ahora que has cerrado como, sé que es pronto preguntarlo, pero al final salís de un proyecto para meteros en otro. Bueno, Y has cerrado como esa trilogía que querías pues, destacar a mujeres anónimas, ¿no? ¿En qué estás ahora? bueno, pues ahora mismo la verdad es ¿O que... te has tomado un descanso? Sí. Es que enseguida todo el mundo me pregunta, digo, a ver, ¿qué prisa hay? No, te lo digo porque a veces me parece muy curioso cuando algunos autores dicen, no, pero ya tengo, y yo pensando, bueno, pero espérate que pase la promoción. Bueno, ¿no? porque a ver, si tú me hubieras preguntado con mi anterior novela, con Una pasión escrita, Ya si tenía, yo ya estaba. Entonces sí que a veces nos coincide que estamos ya escribiendo la siguiente. Pero en este caso yo he terminado ya la trilogía, ahora estoy dándole vueltas a otra, pero todavía está muy verde, o sea, todavía tengo que darle mucha vuelta, entonces estoy dejando ir a una decisión inevitable. Eso te iba a decir, ¿qué pasa con los personajes? Bueno, pues hay que tardan en dejarlos irse? marchar, hay que dejar que se apropie los lectores de ellos y ya que corran sus propias vivencias y su propia aventura, el libro, las novelas por sí mismas, ¿no? Porque ya en el momento en que las publicas dejan de ser tuyas como son, ¿no? Y ya las dejas expuestas a los lectores y a las interpretaciones y a las opiniones de cada cual. Entonces hay que dejarlas marchar y que hagan su propio recorrido.